nuestras vidas mejoran, su vida supera, su matrimonio va mejor, en su trabajo va mejor, en la escuela va mejor. Jesús es la clave. ¿Sabe por qué este mundo ha fracasado? Porque tienen a Jesús solamente como un personaje histórico ahí, guardado en un libro. Pero Jesús quiere vivir cada día en nosotros y quiere que lo experimentemos. Pero no viene sino a través del saber, del conocer de Él. Así es que en la iglesia debemos de enseñar de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hizo? ¿Para qué lo hizo Jesús? Amén. ¿Cómo nos afecta a nosotros lo que Jesucristo hizo? Él obró una gran salvación. Y desde el día que nosotros recibimos a Jesús comenzó una fiesta en nosotros. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Esa fiesta inició en nosotros. El momento que nosotros recibimos a Jesús, el momento que recibimos a Jesucristo, esa fiesta comenzó en nosotros. ¿Por qué? Porque comenzó una fiesta en el cielo en nuestras vidas. Sabemos lo que cuesta el gozo en el mundo. Sabemos lo que cuesta la alegría en el mundo. Cuesta mucho. Ahorita, si usted quiere ir y sentarse en la segunda fila para ver los astros, usted va a estar pagando más de $200 por sentarse ahí. Si usted quiere ir a un lugar, a un balneario, por ejemplo, y divertirse, usted tendrá que pagar al menos unos $80 para pasar ahí y divertirse. Si usted quiere ir a jugar maquinitas y pasarla un buen momento, usted tendrá que pagar al menos $120 por divertirse un cuanto tiempo ahí. Ese es el mundo, esa es la manera que ve el mundo. Y esto es no contando la droga que el mundo tiene que consumir para poder alegrarse, o el alcohol que tiene que consumir para poder alegrarse. Amén. El mundo sabe que es caro. Pero la Biblia dice que nosotros hemos recibido el gozo de Dios en nuestras vidas. Amén. El gozo de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos el gozo de Dios. ¿Cómo vino? A través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Tuvimos la salvación. Y la salvación viene de Dios. Amén. A través de Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a ir a la palabra de Dios. Los voy a pedir que vayamos ahí. Gloria a Dios. Estamos muy alegres que los que pudieron venir. Amén. Qué gozo que pudieron estar. Sé que hay unos hermanos que nos textearon y dijeron no vamos a poder llegar. Y quiero motivarlos a que ustedes inviten a una persona que venga, amén, a oír la palabra de Dios, a escuchar a Dios en su palabra. Invita a un amigo, invita a una persona que está enferma, una persona que está en problemas, y luego invite a alguien que necesita. Hay personas que dicen, yo no necesito de Dios. No la invite, no pierda tiempo en eso. Se le va a llegar el momento. Sabe, yo era bien presumido y me escapaba por una ventana cuando el pastor llegaba. Me escapaba por una ventana y salía. Pero un día hubo un gran vacío en mi corazón y no lo podía llenar nada. Y estaba jovencito. Pasé una etapa fuerte de depresión a mis 17 y yo solo llegué a la iglesia. Fui a la iglesia y le dije al pastor, yo quiero recibir a Jesús. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para recibir a Jesucristo y recibir la salvación que Él ofrece? Y me dijo, solamente tiene que hacer una oración ahorita y háblelo después de mí. Diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, entiendo que te necesito, te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en mi vida y me cambies internamente. Y en ese momento, hermanos, cuando salí para mi casa, yo sentía que volaba, yo me sentía que una gran carga de mis lomos había sido quitada. Y fue el día más maravilloso para mí. Recibí al Señor Jesucristo en 1987. Y fue el tiempo más maravilloso para mí. Y comenzó un gozo en el Señor, en mi vida, que hasta ahora no se apaga. ¿Por qué? Porque lo que Dios da, nadie se lo puede quitar. Amén. El gozo que tengo yo, dice un canto, el mundo no me lo dio y tampoco, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Amén. Ese es el gozo del Señor. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor, Hechos 16:30. Gloria al Señor Jesucristo. Nos gozamos, nos alegramos. Amén. En esta hermosa hora por lo que Dios está haciendo. Hechos 16:30 y 31. Vamos a leer la palabra de Dios. Usted lo tiene allí.
Son unas palabras de todo un relato. Pablo y Silas habían pasado por una etapa difícil de carcelaria y habían sido azotados y estaban en el cepo y adoraron a Dios, pusieron su confianza en el Señor, Dios los liberta, y luego encontramos estas palabras del carcelero que cuidaba la prisión y dice: y sacándolos, es decir, el carcelero, a Pablo y a Silas, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lea el verso 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. No hay una mejor noticia que esta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este hombre tenía un problema y él quería ser salvo de ese problema. No era un problema que él consideraba espiritual, era un problema. Pero él pidió a aquellos hombres la solución para aquel problema que él tenía. Y la solución Pablo y Silas se la dieron en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El mundo no tiene que creer en una religión, no tiene que, dice aquí, no creer en una denominación o una persona, sino cree en el Señor Jesucristo. Jesús es el centro. No podemos poner a Jesús a un lado y ser felices. No podemos tener a Jesús a un lado y tener un matrimonio exitoso. No podemos poner a Jesús a un lado y ser una persona exitosa. Jesús es el centro. Para todo lo que nosotros querramos en la vida, Jesús. Todo lo que usted desee, Jesús. Jesús debe de ser el centro de todas las cosas. Aquel hombre dice: ¿qué debo de hacer? Lo primero que en la mente de nosotros tenemos es: ¿qué debo de hacer? ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Y qué es lo que dijo Pablo? Pablo cree en el Señor Jesucristo. No hay nada más que nosotros podamos añadir a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No hay nada que nosotros podamos añadir a lo que Jesús, a lo poderoso que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Serás salvo si crees en Jesús. Entonces el requisito es que creer, pero no tener una fe simplemente. El mundo tiene una fe, la gente tiene una fe, pero no se trata de tener fe, se trata de creer en la persona correcta. Se trata de creer en Jesús. Y aquí la persona correcta es Jesús. La fe se centra en esa persona. La fe se centra en Jesucristo. Su sacrificio es lo que satisfació la justicia de Dios. Dios estuvo complacido con lo que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz. Por eso la salvación tiene que estar en Jesús, porque Jesús es el que hizo posible establecer o ponernos en una posición de justicia delante del Padre. Lo que Jesucristo hizo, no lo que nosotros hacemos. ¿Usted piensa que usted se va a ganar el cielo por venir a la iglesia? No se va a ganar el cielo por ir a la iglesia, pero no puede amar tanto al Señor Jesucristo para no venir. Amén. Nosotros venimos a ser edificados a la casa de Dios porque entendemos que Dios nos amó a nosotros y que Él desea que nosotros aprendamos más de Él, que nosotros sepamos más de Él, porque a medida conocemos más a Él, esa es la medida con la que nosotros disfrutamos más de lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Si usted no conoce lo suficiente a Jesús, no va a disfrutar lo suficiente de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por usted. Entonces, esto es lo importante.
¿Qué es lo que se debe de creer? ¿Qué es lo que se tiene que creer? Amén. ¿Qué es lo que se tiene que creer? Pues cree en el Señor Jesucristo. Y todo el mundo dice que cree en el Señor. Todo el mundo dice que cree, pero ¿qué cree en el Señor? ¿Qué está creyendo en el Señor Jesucristo? En primer lugar, tiene que creer que el problema del pecado en su vida fue resuelto hace 2000 años en la cruz del Calvario. Que Jesucristo murió por sus pecados para salvarlo. Jesucristo murió. Y segundo, creer que la deuda del pecado fue saldada completamente en la cruz del Calvario, que no hay nada más que pagar. Amén. Y tercero, recibir la limpieza de nuestra iniquidad. Señor Jesucristo, yo creo que tú pagaste en la cruz el precio que merecía mi pecado, pero recibo lo que tú me ofreces. Estoy recibiendo el regalo que Dios me está dando de la salvación. Estoy recibiendo la limpieza de toda mi iniquidad y estoy haciéndolo basado en lo que Él hizo, en lo que Él dijo. Y ahora me afecta. Hay una doctrina que dice que usted, la única forma que puede estar seguro de su salvación es que usted se muera. Entonces va a abrir los ojos y usted no sabe a dónde lo va a abrir. Eso no es así. La palabra del Señor dice que debe de creer en Jesús. Y aquí dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás salvo. Pero la gran noticia que nosotros como padres, como hermanos, como hijos tenemos es que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y nosotros lo hemos podido ver en nuestra familia. Ustedes lo han podido ver en su familia. Cuando ustedes llegaron al Señor Jesucristo, fue la única persona que llegó a la casa, llegó de la casa al Señor Jesús. Pero luego usted comienza a ver a sus parientes llegar a Jesús. Comienza a ver a sus tíos llegar a Jesús. Comienza a ver a sus hermanos llegar a Jesús, a sus sobrinos llegar a Jesús. Amén. Porque la promesa es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y no está hablando de condiciones. No está diciendo que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. No, solo tienes que creer que Jesucristo es suficiente. Que Él lo hizo. Todo lo que nosotros debíamos hacer, lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque nosotros éramos incapaces de poder hacerlo. Ahora, debemos de entender algo y esto es importante. La salvación no es solamente un asunto del futuro. La salvación afecta a nuestro presente. La salvación afecta nuestra manera de vivir en el presente. La salvación afecta nuestra salud. La salvación afecta nuestras finanzas. La salvación afecta nuestro núcleo familiar. La salvación afecta su manera de pensar. ¿Por qué? Porque ahora tiene la mente de Jesús. La salvación afecta su vida hoy. No solamente en el futuro, sino ahora. Cuando Dios lo salvó a usted, lo salvó definitivamente. Lo salvó. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Amén. Lo recibimos, lo creemos. Pero ¿salvo de qué? Nos salvó de la condenación. Pero ¿qué trajo la condenación? Muchos dirían la muerte espiritual. Sí, pero la muerte espiritual trajo una secuencia de cosas. Muchas cosas. Trajo diabetes, alta presión, colesterol. Amén. Todo, tristeza, soledad, oscuridad. Todo esto lo trajo la condenación y el pecado. Jesucristo nos salvó de todo eso y lo hizo definitivamente. Nos salvó del pecado y de todas sus consecuencias. Pero ¿sabe qué maravilloso es esto? Que Jesucristo no solamente murió por nuestros pecados como creyentes, sino que murió por todos los pecados del mundo. Murió por toda la gente. Murió por toda la gente que nació y el último que va a nacer en la dispensación de la iglesia. Jesucristo murió por todos, no solamente por los creyentes,
murió por todos. Jesús en la cruz estaba muriendo por todos. Todos tienen la oportunidad. Lo que condena al hombre es su pecado, pero lo que lo califica es lo mismo. Lo califica por sus pecados. Lo califica para la salvación. Pero hay algo que el mundo debe de saber. Aunque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y cuando estaba siendo crucificado, fue crucificado por todos, los buenos y los malos, los matricidas, patricidas, homicidas, por todos, pero tienen que saber que la salvación no llega automáticamente. Hay una responsabilidad de nosotros, y eso se lo dijo Pablo a Pablo, ¿verdad? Pablo al carcelero. Le dijo ¿qué? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la obra de nosotros? ¿Qué es lo que el mundo tiene que hacer para recibir a Jesús? Tiene que creer. Esa es la obra, creer en Jesucristo. Las personas deben de creer y recibir la salvación que ya está disponible para ellos en la cruz. La salvación está lista. La gente solamente tiene que quererla, recibirla. Sí, Señor Jesús, yo acepto la oferta. Sí, Señor Jesús, yo acepto el regalo. ¿Y qué dice? Y tienen vida eterna. Serán salvos. Creer, hermanos, es nuestra respuesta a la oferta de Dios. Dios nos ofrece a Jesucristo, su Hijo. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Dios nos ofrece no una religión, nos ofrece no una iglesia, nos ofrece a una persona. Mi hijo, Jesús, ¿lo recibes o lo rechazas? Esa es la decisión de la gente. La pregunta es esta: ¿le vas a rechazar o le vas a recibir? Porque allí se basa la responsabilidad del mundo. ¿Lo recibes o lo dejas ir? Él ya lo hizo. Él ya murió. No puedes decirle, Señor, sálvame. No, Él ya nos salvó. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. No podemos estar diciendo, Señor, sálvame. No, ya Él lo hizo. Hace 2000 años Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, y son testimonio aquellas piedras que estaban abajo, que recibieron la sangre y el agua que salía del costado del Señor Jesucristo. Lo hizo por nosotros. Él nos salvó y Él salvó a todo el mundo. Amén. Él murió por nosotros. La salvación está allí. Está disponible para la gente. Solamente tienes que recibirla, tomarla. No tienes que hacer nada. Yo me recuerdo que en los años 80 habían procesiones de personas avanzando con sus rodillas para poder complacer a Dios. Dios no quiere absolutamente que usted haga nada al respecto. Solamente quiere que reciba a su Hijo Jesucristo. Reciba que lo que Jesucristo hizo es más que suficiente para su salvación, para todo lo que usted puede necesitar en esta vida y en la venidera. La salvación nos afecta hoy, como también nos afecta el futuro, pero es hoy. Dice la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, que Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere. Él no está complacido con la gente que se pierde. Él no está gozándose por la gente que muere cada día y se va al infierno. Él no está alegre. Yo me recuerdo que se han escuchado allí por las redes sociales cuando algún país sufre una catástrofe. Dice, Dios está castigándolos. No tienen compasión de decirle a la gente, Dios te está castigando,
y el río está llevándose las casas de la gente y todavía están diciendo: Dios está castigando a ese X país. Dios no está castigando a nadie. Si castigara a la gente por sus pecados, estuviera insultando el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Jesús llevó el pecado de todos nosotros y sufrió todos nuestros dolores, lo dice Isaías. Él sufrió todos nuestros dolores. Y si hay algo que yo tenga que sufrir para ir al cielo, Dios estaría deshonrando el sacrificio de su Hijo. Pero el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se complació de su Hijo. ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro capítulo 3 verso 18. Dice: porque también Cristo padeció, sí, una sola vez. Qué lindo. Cristo padeció una sola vez por los pecados del mundo. ¿Cuántas veces sufrió? Una. ¿Cómo fue? El justo por los injustos. Hubo una transferencia. Nosotros le transferimos a Jesús nuestros pecados y Él nos transfirió su justicia. Murió como pecado en la cruz y el Padre lo abandonó. Y Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él fue desamparado por el Padre. Yo me preguntaba: ¿por qué? Porque todo el pecado del mundo estaba en Jesús. En su cuerpo llevó todos nuestros pecados y nuestras enfermedades, al punto que el Padre desconoció a su Hijo en la cruz, para que nosotros jamás nunca seamos abandonados por Él, o puestos a un lado, o morir de la forma que el mundo sin el Señor vive, muere. Todo lo que se debía hacer para nuestra salvación fue hecho, y nuestra salvación está allí disponible. Yo me preguntaba: ¿cómo puedo recibirlo? El pastor no me explicó mucho, pero me dijo: tienes que recibir a Jesús. Y Romanos capítulo 10 verso 9 dice la forma. Romanos 10, 9. Ya entendimos que Dios no quiere que ninguno se pierda. Ninguno. Pero la gente está perdiendo. Pero Dios no quiere. La gente se está yendo al infierno, pero Dios no quiere. Él no quiere que ninguno se pierda. Dios lo puso simple. Dios no lo puso difícil. Y Pablo lo dijo, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca, ¿qué significa? Que nadie puede hacer ese tipo de confesión por usted. Nadie. Que si confesares con tu boca, ¿qué va a confesar con su boca? Que Jesús es el Señor. Pero Jesucristo dijo en sus evangelios: muchos me llamarán Señor, Señor, y serán puestos a la izquierda entre los que se pierden. Entonces no significa el simple hecho de llamar Señor a Jesús el que lo va a hacer salvo. Y eso lo vamos a aprender y quizás lo remarquemos un poco. Y luego dice: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Está hablando de la resurrección. Tiene que confesar a Jesús como Señor. Segundo, creer en la resurrección de Jesús. Ya vimos, Él no lo puso difícil. Solamente tienes que creer en tu corazón, confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor. Pero podemos preguntarnos: ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que Él, Jesús, es la única justicia
que nosotros necesitamos. Que si usted tiene a Jesús no necesita un escapulario. Que si usted tiene a Jesús no necesita un santo extra. Si usted tiene a Jesús, tiene todo lo que usted necesita para su salvación. Gloria a Dios. Amén. Ahora dice, confesar, creer, confesar, confesar, creer. Y dice que Dios levantó de los muertos a Jesús. Debes de creer que Jesús levantó de los muertos a Jesús. Y la resurrección es el más poderoso testimonio de nuestra salvación. Porque cuando Jesús resucita de entre los muertos, el Padre está confirmando que la muerte de Jesús lo satisfació y que ahora podemos ser salvos por la garantía de la resurrección. O sea, la salvación es un testimonio del cielo de la garantía de que lo que Jesucristo hizo está acepto. Y dice Dios, lo levanto de los muertos porque esto me satisfació 10 días después. Porque Jesús dijo, cuando yo cumpla mi trabajo, me vaya al cielo, en otras palabras, me siente allá arriba con mi Padre les enviará otro consolador como yo, para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. 10 días después que Jesucristo se fue al cielo, el Espíritu Santo cayó sobre 120 personas en un aposento alto. En Hechos capítulo 2, otro segundo testimonio de que Jesús había sido recibido con glorioso en la diestra del Padre. Estaba listo. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos creer en la resurrección? Porque la resurrección es la señal de que el sacrificio fue acepto, que somos justificados ante el Padre. Creer en la resurrección es creer en la consumación de nuestra salvación. Yo creo en la resurrección. El Padre resucitó a Jesús de los muertos. Significa de que tengo vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo quitó el dominio de la muerte. La muerte nos tenía aprisionados por medio del temor. Pero cuando Jesucristo resucita, conquista la muerte en gloria. Sorbida es la muerte. ¿Usted sabe que sorber es cuando... Y lo vemos nosotros perfectamente en el sacrificio de Elías. Los sacerdotes de Baal habían estado dándole vuelta al sacrificio y orando a Baal para que enviara fuego del cielo y quemara el sacrificio. Pero la Biblia dice de que cuando le tocó el turno a Elías, Elías dijo, tráigame unos bueyes, los hizo pedazo, dijo, tráigame las piedras y ahora llenen la zanja. Hizo una zanja alrededor y dijo, traigan agua, llenen la zanja. Y le dijeron, ya está, no, pónganle más agua y más agua. Y cuando él dijo, Jehová, que ahora esta gente sepa que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, envía fuego del cielo. Y dice la Biblia que la gloria de Jehová cayó como fuego y absorbió el agua y quemó el sacrificio. Y las piedras se pulverizaron. El sacrificio quedó consumado. Y esto es lo que dice, sorbida es la muerte en victoria. Sorbió cuando Jesús resucitó de los muertos. Sorbió la muerte. El dominio del pecado en nosotros ya no lo tiene. La enfermedad no tiene dominio sobre nosotros. La pobreza no tiene dominio sobre nosotros. Amén. La tristeza no tiene dominio sobre nosotros. La ansiedad no tiene dominio sobre nosotros. La depresión no tiene dominio sobre nosotros. Cuando Jesucristo resucitó, sorbió la muerte. La muerte es el final de algo. Usted sabe que la gente no se muere de repente, ¿verdad? No, se murió de algo. La enfermedad es una manifestación de muerte. La pobreza es una manifestación de muerte.
La tristeza es una manifestación de muerte. Pero Jesús nos libró del dominio, del poder del pecado. Ahora la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Mire, hay un versículo lindo, Romanos capítulo 6, verso 14. ¿Por qué la ley no tiene poder sobre nosotros? ¿Por qué no tiene dominio sobre nosotros? La ley del pecado. ¿Por qué el pecado no tiene dominio sobre nosotros? Y lo dice Romanos capítulo 6, verso 14. El pecado, yo lo voy a leer en una versión tal vez diferente. El pecado ya no es más su amo. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. El pecado ya no tendrá jamás jurisdicción en sus vidas. Romanos 6:14. El pecado ya no tiene jurisdicción en sus vidas, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué es la gracia? La libertad para pecar, la libertad para vivir una vida desenfrenada. No, la gracia no es una doctrina. La gracia es una persona y es Jesucristo. Ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, cuando usted cree en la obra de Jesús, recibe la limpieza de todos sus pecados, nace de nuevo. Y el pecado no tiene dominio sobre usted. No lo puede llevar al infierno jamás. Usted ha nacido de nuevo. Esto significa que está muerto al pecado. Muerto al pecado. El pecado está muerto para mí y yo estoy muerto para él. Muerto al pecado, pero vivo para con Dios. No significa que de ahora en adelante usted tendrá que ser mucho más valiente para no volver a pecar. Significa que usted es libre. Libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. No es por el esfuerzo, es por lo que Jesús hizo. Aquí no se va a llevar la gloria a nadie más que Jesús. Nosotros, hermanos, no podíamos dejar. Créanme, mire, un joven de 17 años no podía dejar la calle. Usted sabe cuántos jóvenes meten a la prisión, los castigan y vuelven. Los sacan y caen de nuevo y se van a la prisión. ¿Sabe quién es el único que los puede salvar? Jesús. El único que los puede cambiar, Jesús. Hermano, no le demos tanta vuelta a las cosas. A veces ni los regaños, ni los golpes, ni los palos enderezan a los jóvenes. Ni la cárcel, ni las autoridades. Tenga fe que la palabra de Dios va a prosperar en ellos. Y que lo que Jesucristo hizo es más poderoso que el diablo. Más poderoso que la cárcel. Más poderoso que cualquier influencia del mundo. Jesucristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra. Pablo lo dijo en Efesios 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eres salvo en este momento. Eres salvo y puede disfrutar su salvación ahora. Y su salvación le afecta hoy, tanto como su futuro. Amén. La salvación es para siempre. La salvación es eterna. Jesucristo lo dijo en sus propias palabras. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Usted ha pasado de muerte a vida? Amén. Cuando venga la depresión, ¿qué le va a decir? Diablo, yo ya no estoy muerto, I'm sorry, yo estoy vivo en Jesús. Cuando venga la enfermedad, decirle: enfermedad, te equivocaste de cuerpo, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nunca aceptar. Cuando viene la escasez a su casa, decirle: escasez, te viniste a la casa equivocada. Aquí hay un pacto de Dios.
Estamos bajo el pacto de la sangre de Jesucristo, porque todo eso es símbolo de muerte. Tenemos a Jesús, vivimos en Jesús, estamos en Jesús, caminamos en Jesús, vivimos en Jesús, vivimos por fe. Y somos la gente más bendecida. Amén. No porque seamos superiores a la demás gente, sino que Dios por su gracia nos hizo renacer para una esperanza viva en Jesucristo. Por su gracia. La gracia que es para todos. Pero mucha gente endurece su corazón y no reciben a Jesucristo. Mucha gente se está perdiendo porque no reciben a Jesús. ¿Sabe qué está llevando al mundo al infierno? Su ignorancia de conocer a Dios, de recibirlo, su dureza de corazón, su incredulidad. Estaba leyendo Juan capítulo 3 y quiero dar estos dos versículos últimos. A veces la gente culpa a Dios y dice, no, Dios le da la oportunidad de ser salvo a unos y a otros no. No, están equivocados. Dios no le da a uno más que al otro. Dios nos dio a todos a Jesús. Le dio al mundo a Jesús. De tal manera amó Dios al mundo. No solo a los creyentes, no, al mundo. A todos. ¿Por qué se va la gente al infierno? No porque Dios lo quiere. Juan capítulo 3 versículo 17 al 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces, ¿para qué lo envió? Sino para que el mundo
Y posteriormente las ofrendas, todavía no hemos ofrendado, gloria a Dios.